Hola, mi nombre es Ana Sofía Henao y les voy a hablar sobre las generalidades de las suturas. Para iniciar, hablaremos sobre qué es una sutura. Una sutura es cualquier hilo de material quirúrgico implementado en una técnica para ligar o aproximar tejidos con el propósito de facilitar el proceso de cicatrización de una herida, mejorando así el aspecto estético de la cicatriz. Procederemos a hablar sobre las características de una sutura ideal, las cuales es un monofilamento que se puede usar en cualquier intervención quirúrgica, que es manejable, cuenta con una reacción tisular mínima, el anudado debe ser seguro y tiene que desaparecer una vez se haya producido el efecto. Lo que quiere decir, pues eso depende de la procedencia de la sutura. Y también esta debe ser estéril y de absorción predecible. Para las normas para suturar, contamos con el calibre de las suturas, del cual debe tener una proporción 1:1, que es el diámetro de la hebra debe ser igual al diámetro del hilo de sutura. También según la USP se establece un sistema de medida basado en ceros, donde la unidad de medida es la 10 milésima de la pulgada. Además, la Farmacopea Europea establece un sistema de medida basado en décimas de milímetro. Y si hablamos en términos físicos, las suturas deben abarcar completamente el grosor del tejido, ya que al momento de que el paciente llegue a realizar algún movimiento, estas no se aflojen. También se debe procurar no dejar espacios muertos, y los espacios muertos son estos orificios donde se pueden acumular coágulos o líquidos, pues donde se pueden realizar infecciones. También podemos contar con unas características físicas de la aguja, las cuales son producir el mínimo trauma al momento de penetrar el tejido. Esta no debe doblarse cuando esta pase a través del tejido. Debe tener una capacidad de doblarse sin quebrarse. Y además, al momento de la perforación del tejido, debe ser según la geometría de la punta y según la herida que se tenga. También presentamos unas características al momento de suturar, las cuales son que se deben tener en cuenta la memoria de la sutura, donde ésta tenga una tendencia a volver a su estado natural. Además, también la sutura debe tener un coeficiente de fricción y una extensibilidad adecuada. También podemos hablar sobre la característica de los hilos, los cuales deben tener una fuerza de tensión, que es el peso que es capaz de mantener la hebra antes de romperse, una tasa de absorción, el cual es el tiempo que puede mantenerse en el organismo, una rigidez, que esta se habla cuando son totalmente rígidas, permitiendo así que no se quiebren ni se desanuden. También deben tener una memoria, que es la capacidad de volver a su naturaleza original. También podemos hablar de la clasificación de los hilos de sutura. Bueno, aquí existen según su origen. Según su origen hay de tipo natural, los cuales existen de origen animal, como es el catgut, la seda y el crin de Florencia. También existen de origen vegetal, como el lino y el algodón. De origen mineral, como el acero y la plata. Y también existen sintéticas, como las poliamidas, el poliéster, la polidioxanona, el ácido poliglicólico, la poligalactin 910 y el polipropileno. Según su comportamiento existen absorbibles, las cuales son las que se desaparecen gradualmente del organismo, y estas son degradadas por enzimas, como por ejemplo es el catgut. También existen no absorbibles, pues ya que debido a su estructura el organismo no es capaz de sintetizarlas por medio de ninguna enzima, y estas deben ser retiradas, como por ejemplo el propileno o el nylon. También podemos hablar de una clasificación según su estructura, como monofilamento, que son las suturas que poseen una estructura física unitaria, y multifilamento, las cuales están formadas por monofilamentos y estos están sometidos a una torsión o un trenzado. Y bueno, y hablando sobre esta clasificación, existen suturas torcidas, multifilamentos como el catgut, el lino, la seda y la poliamida.
También existen trenzados como la seda, el poliéster y la poliamida nylon, y existen recubiertos como el ácido poliglicólico, el poligalactin 910 y la poliamidas y los poliésteres. Bueno, por otra parte tenemos las agujas de sutura, las cuales están elaboradas con acero de alto contenido en carbón. Estas son fuertes e inertes y son totalmente descartables, lo cual significa que son para un solo uso. También podemos hablar de una forma de aguja, la cual depende de la profundidad de la herida, porque debido a que más profunda sea la herida, más aguda debe ser la curvatura de la aguja. También existen diversos tipos de agujas, como lo es la triangular, las cuales son para tejidos que presenten elevada resistencia como la dermis o la piel. Existen las cilíndricas para aquellos tejidos blandos que son de fácil penetración como los intestinos. Existen los tipos de diamantes en parequemidas para que no corte el tejido y pueda hacer una sutura integral. Existe la trocar, que es una combinación de la aguja triangular y la cilíndrica para tejidos de alta resistencia. También existe la aguja espatulada para tipos de suturas de córnea o esclerótica. Buen día, mi nombre es María Elena Bustos Trujillo y yo voy a hablarles acerca de la historia y principios generales de las suturas, algunas técnicas de anudado, los tipos de sutura externas e internas y los avances que éstas han tenido actualmente. Historia de la sutura. En la antigüedad, los egipcios utilizaban materiales adhesivos para mantener unidas las heridas. Las untaban con grasa, miel y carne fresca para aliviar el dolor. En la India se llegaron a usar grandes hormigas a las que se les hacía morder los bordes de la herida unidos para luego cortarles la cabeza. En el año 600, el médico hindú Sudrata escribió un texto sánscrito llamado Sushruta Samhita, en el que describía diversos tipos de hilos de sutura, de cuero, algodón, crin de caballo y tendones. Sin embargo, fue hasta el año 900 que el cirujano hispano-árabe Al-Bukhari fue el primero en utilizar hilo de sutura para cerrar las heridas abdominales, por lo cual se le considera el padre de la cirugía moderna. Él escribió una obra de 30 volúmenes en árabe, cuyo título traducido significa algo así como una ayuda para aquellos que no sean capaces de leer grandes libros, pues está completamente conformada por dibujos y diagramas. De estos volúmenes, 3 están dedicados a la cirugía y el último está lleno de dibujos con más de 200 instrumentos quirúrgicos, muchos de ellos inventados por él y consejos sobre todo tipo de operaciones, incluida la sutura con hilos. En el Imperio Árabe se denominaba a estos hilos "kibud", debido a las cuerdas hechas a partir de intestinos de vaca para los instrumentos musicales. Con el paso del tiempo, y por deformación fonética, este término se transformó en "kagut", nombre dado a los hilos de sutura reabsorbibles hechos a partir de instintos de oveja principalmente. Técnicas de anudado. En la práctica quirúrgica se efectúan miles de nudos planos dependiendo del éxito de las intervenciones de su correcta ejecución. Conviene aprender a realizar los nudos planos de forma adecuada desde el principio para obtener siempre nudos seguros. Para comprender esto es necesario tener en cuenta los siguientes términos. Lazada. Se crea formando un lazo y pasando uno de sus extremos a través de este. Nudo plano. Se obtiene al realizar 2 lazadas distintas. Nudo comadre. Se forma al ejecutar la misma lazada 2 veces. Existen 3 tipos de nudos básicos. Nudo a 2 manos. Este se realiza a partir de 2 lazadas. La lazada del dedo índice y la lazada del dedo pulgar.
Nudo a una mano. Este también se realiza con dos lazadas, la del dedo medio y la lazada del dedo índice. Y el nudo con instrumental. Este nudo presenta la ventaja de requerir menos porción de sutura y la desventaja de dañar las suturas monofiliares con el instrumental. Se realiza en dos partes, por encima del porta y por debajo del porta. Otros dos tipos de nudos son el nudo de cirujano y el nudo de corredor. Ambos se emplean para anudar bajo tensión, es decir, cuando la tensión de los tejidos que estamos suturando tiende a aflojar la zona lazada. Tipos de suturas. Las suturas pueden ser externas o internas. Las suturas externas se dividen en discontinuas y continuas. Las suturas discontinuas externas también son conocidas como los puntos colchoneros, que se realizan en planos superficiales donde no hay riesgos estéticos y permiten aproximar planos superficiales y profundos, es decir, una sutura con tensión. Estas son punto simple, colchonero vertical, colchonero horizontal, all-gower vertical, all-gower horizontal, punto cruzado o en X, punto lejos cerca, cerca lejos, punto lejos lejos, cerca cerca, y la autosutura mecánica. Las suturas continuas externas son continua simple, continua horizontal, pestoneada, intradérmica, y adhesivo cutáneo. Las suturas internas a su vez también se dividen en discontinuas y continuas. Las suturas discontinuas internas son el punto invertido y las suturas continuas internas son la continua interna simple. Entre los últimos avances que ha tenido las suturas se pueden destacar dos. El primero es el robot quirúrgico de sutura automática. Este robot puede poner puntos de sutura por sí solo y posee cámaras tridimensionales con luz especial para detectar la posición de los tejidos. Sus creadores fueron Axel Krieger y Peter Kim. Otro avance es la creación de los tornillos de seda, puesto que los investigadores han creado tornillos y placas de seda para reparar huesos rotos, ya que esta, a diferencia del metal, se puede descomponer en el cuerpo sin riesgo. Su creador fue David Kaplan.